quiero decirte que tienes un diagnóstico de cáncer de mama, la biopsia salió maligna, pero muchas veces son momentos que nos ponen a prueba, pero en lo positivo, ¿cierto? El esposo le dice, no, mi amor, no soy yo, es un tema relacionado con la mamá, y ella dice, tiene cáncer de mama. Y empieza a llorar. Luego de eso vinieron otros exámenes, habían distintas mujeres de distintas edades, me sorprendía ver mujeres muy jóvenes y fui consciente de que yo también necesitaba ser apoyada. Me dijeron del cabello, sí, ya me dijeron todo el mundo del cabello. Y cuando volteo, él también estaba haciendo el proceso de rapaz. Eli, ¿tú cómo hoy estás haciendo la diferencia? Bienvenidos a Haciendo la Diferencia, un podcast de Trucos Jeans. Hoy me siento muy emocionada de acompañarlos en este nuevo episodio, Voces que Inspiran, en compañía de Eliana Montoya, quien es embajadora de la corporación Alarte Talleres y que tiene una historia de vida inspiradora. Así que los presento. Eli, cuéntanos quién eres tú. Muchas gracias, Meli, y también por esta invitación. Bueno, como dices, mi nombre es Eliana Montoya, tengo 37 años de edad, vivo con mi esposo y mi hija Analí, que tiene 11 años, personas muy importantes para mí. Soy trabajadora social, coordino un proyecto social y como mencionas, pues soy también una embajadora, hago parte de la Corporación Alarte Talleres en unos procesos de apoyo a pacientes oncológicas y sobrevivientes de cáncer. Y pues llego allí porque fui beneficiada de la corporación luego de mi diagnóstico de cáncer de mama el año pasado. Genial, antes de que nos cuentes, Eli, esa historia tuya, hablemos un poquito de la corporación Alarte Talleres. ¿Quiénes son y qué hacen? Claro que sí. La corporación es fundada precisamente por su directora Alexandra Parra Santander. Pasó por un diagnóstico de cáncer de mama y al ver qué implicaba, digamos, este proceso a nivel emocional y en muchas otras esferas, pues decide con un conocimiento que tiene en el arte, en temas también emocionales y espirituales, pues generar unos procesos para apoyar a otras pacientes oncológicas a transitar este proceso. Entonces, en la corporación se tiene apoyo emocional, apoyo espiritual, se hacen también distintas capacitaciones para que las mujeres aprendan, por ejemplo, un oficio, un arte, y pues hay una consigna importante y es que a través del arte se puede sanar mente, cuerpo y espíritu, entonces se hacen muchas actividades relacionadas con este tema. Los conociste por tu diagnóstico. Así es. Anteriormente no sabías que existían. No, no sabía que existía la corporación, de hecho lo pude hacer porque pues cuando me doy cuenta que soy diagnosticada y cuando me cuentan qué va a implicar el tratamiento, dentro de las implicaciones está la pérdida del cabello y pues Eliana, digamos en su personalidad, sabe que no va a hacer uso, o desde el principio eso imaginó y así fue, que de pronto no iba a hacer uso de pelucas o de turbantes, y pues ahora yo tengo mi cabello corto, pero en algún momento lo tuve muy largo y muy abundante. Entonces yo dije, bueno, yo no voy a hacer uso de este cabello, pero hay una persona que sí lo podría hacer y que sí se sienta cómoda usando este tipo de accesorios. Entonces encontré la corporación porque empecé a revisar dónde lo podía donar, que hicieran un buen uso de él, y pues en una llamada es Y que me ahí doy llegaste. cuenta de esta corporación tan especial. Hermoso, eso digamos que nos vamos a adelantar un poquito a la historia, pero definitivamente es una causa supremamente Sí. noble. Bueno, Noel, y entonces abramos como esa puertecita del corazón, qué rico que nos escuchen. Como saben, este mes es el mes rosa, estamos precisamente con, digamos que muchas personas nos unimos como a la causa de elevar conciencia, darle esa plataforma a personas que nos cuenten sus historias o que nos puedan educar un poco en el proceso y que definitivamente todos aprendamos. Ahorita hablábamos y tú lo decías, definitivamente uno siempre piensa que no es con uno hasta que le toca cerquita. Entonces, qué rico que estos espacios se puedan dar para que independientemente de que hoy estemos pasando por este
por este proceso con algún familiar conocido o no lo estemos pasando, estemos preparados para poder ser red de apoyo en cualquiera Así de es. esos casos, conocido, familiar o independientemente Y de cuál sobre sea el todo, caso. Meli, para prevenir. Sí, correcto. Eli, entonces cuéntanos tu historia. Claro que sí. Bueno, entonces digamos que en relación a este diagnóstico, el 13 de marzo del año pasado fue el día que supe que estaba diagnosticada con cáncer de mama, pero digamos que todo se dio a que en algún momento estaba viendo TV con mi esposo y me estaba palpando los senos, ¿cierto? No es porque hiciera así el súper autoexamen, no, pero esporádicamente pues me tocaba Sí. y identifiqué que tenía una bolita, es decir, como una masita. Yo siempre la relaciono como con un nudillo, como que eso era lo que sentía, y yo pensé, esto yo no lo tenía antes, o sea, sé que no estaba. No era rutinario hacerte el autoexamen, No era fue continuo, algo era, consciente de ajá, conozco mi cuerpo, me toco. exactamente. Entonces como que dije, venga, esto no estaba, entonces se lo manifesté a mi esposo, le dije, amor, esto es algo diferente, voy a pedir cita, ¿cierto? Pero en ese momento como tranquila, no con expectativas de nada, si era bueno o era malo, simplemente como que sí hay que revisarlo. Y así fue. Entonces pedí la cita, me ve la médica general, hace también, pues me hace un examen del seno, me palpa y me dice esta bolita. La palabra que ella usó en su momento es como está rara. Eso fue lo que me dijo. Bueno, después me dice, es mejor que te hagan una ecografía. A los 8 días tengo la ecografía mamaria. El médico que me la hace me dice, es mejor que te hagan una biopsia. Digamos que hasta ese momento yo iba como con expectativa, pero tranquila, pero cuando ya o como Te que habla de escucho biopsia. nuevamente, biopsia, es mejor, entonces yo digo, algo puede estar pasando. ¿Sentiste nervios Y sí o sentí muchos nervios, o sea, ese día yo sentí nervios y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Estaba pasando también como por un tema emocional, por una pérdida de una mascota que nos dio muy duro a nivel familiar, en especial a mi siempre da hija. muy duro? Entonces yo dije, o sea, como que eso también me detonó. Entonces fue como, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces así fue. Luego tuve el 13 de marzo esa cita en un programa de PIP donde se hacen varios exámenes en una jornada. Me citaron, éramos varias mujeres y pues para mi sorpresa me doy cuenta que ese mismo día, aparte de hacerme la biopsia, me iban a hacer otros exámenes complementarios y que me daban el resultado ese día. Entonces eso pues me impactó como que, ay, Como o que se sea, aceleró el nivel de sí, ansiedad. así es. Entonces, bueno, empezamos. Lo primero fue que una médica me revisara, me dijo, no te preocupes que igual hoy vamos a saber qué pasa. Entonces es una gran ventaja y vamos a hacer todo para identificar cómo está tu cuerpo, cómo está tu seno. Y inicié con la biopsia. Luego de eso vinieron otros exámenes, habían distintas mujeres de distintas edades, me sorprendía ver mujeres muy jóvenes, también muy adultas, y yo veía O que sea que definitivamente no hay no, es nada un mito, garantizado de edad. es un mito que he aprendido como a tumbar en este proceso, y es que pues la mayoría de pacientes con los que yo he hecho relación en este proceso y que he conocido, que he tenido la fortuna de conocer, pues son menores de 40 años, 30 Muy años, jóvenes. y la más joven que conozco le dio a las 19. Entonces son edades donde uno no espera además No se recibir lo esas espera, noticias, sí. y que aún médicamente siempre se dice, es después de los 50, ¿cierto? Entonces como que, pero era ver allí diferentes edades y desde ahí me cuestionaban, ¿cierto? Bueno, me hicieron pues los exámenes, yo veía que muchas mujeres se iban, yo seguía, ¿cierto? Como que decían, ven, tu biopsia salió bien, uno alcanzaba a escuchar, puedes irte, vamos a estar, Y tú debes estar seguías cada ahí. 6 meses, pero yo seguía y yo decía, ahí empecé como a sentir que algo Claro. no andaba bien, porque obviamente pues yo decía, llegué a la misma hora, a ellas no les están haciendo estos otros exámenes, entonces desde ahí ya venía como un sentimiento de que algo podía pasar. Creo que emocionalmente, donde fue más de eso fue antes de que me hicieran una tomografía. Allí me encuentro con otra chica muy joven, Sara.
yo creo que tenía 20 y algo No de se años, conocían. no nos conocíamos, pero la veo pues muy afligida y le digo, ¿estás asustada? Ella me dijo que sí, yo le dije, yo también, le dije, lloramos y oremos, ¿cierto? Y ella me dijo, sí, entonces nos abrazamos y lloramos juntas y oramos también. Hermoso ese Y momento, sí, es como fue muy especial. la descripción gráfica de la hermandad. Ajá, sí, pues fue Sí, como no nos conocemos, pero estamos acá, tenemos esta misma angustia, pues apoyémonos entre apoyémonos. nosotras, ¿cierto? Fue ese como el mensaje realmente. Y bueno, después de ese examen ya subimos nuevamente y ya nos llaman a cada una. La enfermera, de hecho hay algo muy particular y es que a las que ya se habían ido, pues les decían como la noticia como en la recepción, te fue bien, puedes Sí, tener revisión en 6 meses, pero a mí me llamaron como una sala como más privada. privada. Entonces, yo había ido con mi papá, me preguntan si puedo pasar, si quiero pasar con mi papá, yo tomo la decisión de que no, digo, no, primero lo que me vayan a decir, quiero saber yo cuál es la información, Fuiste con tu papá porque por los exámenes debías ir con debía un ir acompañante. acompañada, sí, ajá, ¿Y él entonces, estaba angustiado también no, él es muy confiado de lo que yo le diga, entonces digamos que yo tampoco le ampliaba mucho la información, papá, es una biopsia, pero es rutinario? sí, o sea, digamos que como que tampoco la idea era angustiarle y yo creo que su presencia fue muy benéfica porque mi papá es muy tranquilo, entonces como que estaba tranquilo, o sea, sí expectante, pero no angustiado, ¿cierto? Entonces, bueno, yo decido pasar sola, decido tomar la noticia yo sola. Y bueno, la enfermera me dice, Eliana, quiero decirte que tienes un diagnóstico de cáncer de mama, la biopsia salió maligna, sin embargo vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que todo salga bien y te cures. El objetivo es la curación. Entonces, aunque para mí la noticia fue supremamente sorprendente, aunque sí tenía esa expectativa, de todas formas escucharlo ya es como un totazo, ¿cierto? Sí. El hecho, y es algo que agradezco muchísimo, de que ella me lo mencionara de esa forma tan asertiva y tan cálida, fue, o sea, hizo que yo no me desbordara emocionalmente. Además, ella antes ya sabía de mi resultado mientras me hacían exámenes, entonces me preguntaba con quién vivía, quién era mi red de apoyo, y eso lo usó a favor para decirme, tienes con quién contar, seguramente te van a apoyar. Entonces, como que también me aterrizó en términos de que no estás sola en este proceso, no es solo lo médico, también tienes tu familia, y creo que eso fue algo muy valioso, que me permitió recibir la noticia como sí fue impactante, pero no desbordar. Creo que eso fue ¿Qué fue clave. lo primero que pensaste? Así no lo hayas Sí, verbalizado, ¿qué fue lo no, lo primero que primero que yo pensaste? pensé fue como que hay que hacer. Y de hecho fue mi primera pregunta, o sea, pensé y detrás de mis pensamientos sí estaban, aparte de verbalizar eso, como cómo se lo voy a comunicar a mi hija, a mi familia, pero mi hija era lo que más ¿Te venía a preocupaba? mí. Sin embargo, para mí el cáncer en ese momento, como esa palabra, aunque normalmente es un sinónimo muchas veces de muerte y cuando las personas lo escuchamos a eso lo asociamos, yo no pensé en eso. O sea, yo dije como, no, ¿qué hay que hacer? O sea, hay que hacer algo, yo lo puedo hacer, listo, hagámoslo. Pero pensaba mucho en cómo comunicarlo a mi familia y en especial a mi hija, porque justamente por esos días donde me palpé esa bolita, ella cuando me escucha me dice, mami, ¿será que es, ojo, que hay una enfermedad que catastrófica, catastrófica, que es cáncer de mama y puede pasar esto? Entonces ella ya tenía una información previa y Claro. tenía expectativa. Entonces ese fue como mi primer sentir, o sea, pero fue también como, o sea, tengo mi hija, mi familia, o sea, acá tengo que estar todavía, entonces, ¿qué hay que hacer? Me No vino parece la palabra muerte a mi cabeza, no vino. que me parece muy impresionante que ese evento único en tu casa donde tú conversaste con tu esposo de tengo algo en el seno y que justo coincida con que tu hija recibe esa Ajá, educación de enfermedad en el colegio y que ella inmediatamente asocie eso que le acaban de enseñar en el colegio con lo que tú así conversaste de es. esa bolita, es increíble. Sí, de hecho, pues eso también a mí me llamó muchísimo la atención y yo decía, ay Dios, pero también pensaba, lo que te decía ahorita, cuando la enfermera me comunica y me dice, vamos a hacer todo porque el objetivo es que te puedas curar, también dije, gracias Dios, porque finalmente yo me pude sentir a tiempo y ella me estaba diciendo Que había como, o sea, hay oportunidad. un diagnóstico,
pero es una etapa temprana en la que tenemos oportunidad y pues como lo mencionabas ahorita, muchas veces nosotros vemos las campañas, estamos en octubre, un mes donde se trabaja arduamente en todo el tema informativo para la prevención y atención del cáncer de mama, pero muchas veces vemos eso como algo supremamente lejano, que no nos va a pasar, como que hay, a veces hasta ya se nos vuelve como, ay, qué Paisaje, pereza, pues la total, carrera sí. de esto, la carrera Otra del vez. otro, otra vez que se toque, o sea, nos puede incluso cansar por todo lo que se genera, pero que esa información puede salvar pues muchas vidas y llegar a tiempo a un diagnóstico es Todo, fundamental, hace toda la hace toda diferencia. la diferencia. Entonces, bueno, pero fue ese el momento, de ahí salgo, mi papá me está esperando, me pregunta, hija, ¿cómo te fue? En ese momento no me atreví a decirle, yo había ya pues como Tratando de llorado, pero procesar. respiré y dije, no es como el momento de comunicárselo porque igual era una información inicial. Entonces yo recuerdo que fui en el carro, fui, lo dejé a la casa, le dije, papá, me dan el resultado por ahí en 15 días, pues en ese momento no le dije la verdad, pero era porque sentía que cuando se lo comunicara quisiera saber, tener más información. Y de ahí venían otros exámenes de rutina. Ya si llegué a mi casa, mi esposo me llamaba, amor, Estaba cuéntame qué inquieto. pasó, le cuento a él la verdad, y sí como que él se impacta, yo creo que él no entendía como yo que le estaba diciendo, ahí sí ya yo como que lloro, ¿cierto? Como que es mi primer momento de De desahogo, descargarte, y le sí. dijo, amor, esperemos a tener más información antes de comunicarlo a mi familia y a Ana, para no angustiarlo sin tener todo el contexto. Entonces fue una decisión inicial y así pues lo hicimos. Y ese contexto, como nos cuentas, eran que venían exámenes rutinarios y ya con eso se definía cuál iba a ser ese El tratamiento, tratamiento. Ujú. exactamente, así fue. Entonces exámenes rutinarios para descartar pues como otros diagnósticos o metástasis en otras zonas del cuerpo que afortunadamente pues no las tenía. Eh, de acuerdo a eso también y a los resultados, pues ya me informaban cómo era el diagnóstico, me explicaron que iba a pasar por el tema de quimioterapias. Las quimios, hay unas que son blancas, otras rojas, las rojas se identifican como las más fuertes, pero es porque también está asociada a la pérdida del cabello. Hay un medicamento que genera esa pérdida, ¿no?, pues, del vello en todo el cuerpo. Eh, también ya me explican que voy a pasar por cirugía, por radioterapia, y ya de ahí pues como en una medicación que es de mantenimiento. Desde ahí pues ya nos dan el panorama y bueno, ya con ese panorama ya era pues como bueno, es el momento de compartir la noticia. Contarle a los papás no es fácil, yo soy ¿Cómo mamá. fue ese momento? Yo, la verdad es que te escucho y digo, de verdad fuiste muy, muy fuerte. Yo soy una persona supremamente sensible y de solo dar ese primer paso después de que me cuenten, yo creo que yo, la verdad, sí me hubiera dejado caer. Hubiera, digamos que, Pero, sacado todas esas sí, emociones. Me parece muy fuerte. pero también creo, Meli, que, o sea, tú acá estás hablando de qué crees que pasaría, Sí, es ¿cierto? verdad. Muchas veces llegan situaciones que también con las que te das cuenta como que, o sea, sí Eres lo más podía fuerte de lo que hacer, pensabas. ¿cierto? Porque obviamente nadie está preparado para una noticia de esas, nadie, para una noticia difícil, algo doloroso. No, no esperamos eso en la vida, pero llega. Pero muchas veces son momentos que nos ponen a prueba, pero en lo positivo, ¿cierto? Entonces podría ser diferente, ¿cierto? Sí, sí, es verdad. Bueno, Hablar de lo que no nos ha pasado es supremamente fácil. pero es porque si a veces uno Sí. se da como duro, como y yo creo que no sería capaz, pero puedes darte cuenta que sí. Entonces, bueno, llegó ese momento, decido contarle pues primero a mis padres, lo hago, sabía que iba a ser muy doloroso porque pues yo soy mamá y a nosotros los hijos nos duelen demasiado, o sea, lo que le pasa a Sí. un hijo, para uno como mamá o papá es, su dolor es el dolor de uno, En ese momento te preocupaba más esa el reacción y sentimiento de la que se angustia fuera a de ellos, generar, ¿cierto? claro. Porque pues sí, además cada uno, también mi mamá venía con unos temas de salud, entonces como que, ay, siento que es algo más que la va a angustiar, pero era algo que necesitaban saber. Es decir, Claro. cuando yo digo también no conté todavía, yo no estoy invitando a que no se comparta, sino que yo esperé era tener información. Saber cómo iba a ser el Sí, tratamiento, el exacto, proceso, para todo. contarles todo de una vez y no como tengo eso así. Esa fue mi decisión en su momento, pero compartirlo para mí es fundamental.
Y cuando lo hice, obviamente ellos lloraron mucho, su reacción fue como pues de dolor, ¿cierto? Claro. Pero yo les decía, bueno, papá y mamá, pero ya, vamos a hacer algo, o sea, se puede hacer algo y yo voy a hacer lo que sea necesario. Entonces, les pido que no nos adelantemos a pensar que si pasa esto, que si pasa lo otro, no. Ese es un proceso del día a día y así lo Estemos tenemos que juntos. asumir. Sí. Y me cuesta decírselos, yo he sido mucho como de que, ay, tú necesitas apoyo, entonces yo la acompaño, yo la llevo, pero en ese momento sentí y fui consciente de que yo también necesitaba ser apoyada. Entonces, hoy es a mí la que me toca levantar la mano, voy a estar en Claro. citas, en miles de cosas y necesito apoyo. Entonces, en medio de lo doloroso que fue, también fue quitarme una carga de los hombros tremenda y aceptar que Eliana también necesitaba el apoyo de Esa los ayuda, otros. sí. ¿Qué te Y dijeron? no, sorprendidos, lloraban, pues lloraban, casi que no pueden pronunciar palabra, pero luego como no cuentas con nosotros, ¿cierto? No, no había tampoco que decir nada más, eso yo lo sabía, pero Ajá. obviamente era que ellos me lo expresaran y yo creo que en la medida en que uno también lo transmite con cierta tranquilidad, que eso era también lo que yo quería, no manifestarlo con angustia, sino estando lo más tranquila posible y bueno, se logró, entonces como que también les generaba a ellos ese sentimiento. Y ya sí luego pues el contárselo a nuestra hija pues sí fue, ya fue pues más retador, muy Claro. retador. Y más Eh, porque los vemos muy, muy, muy pequeños y no sabemos qué palabras usar, pero en realidad sí, todo el tema cognitivo de un niño ya está muy sí, desarrollado. y además el contexto que traía pues como en el tema de De esta esa enfermedad, educación, sí. algo pues además previo a esto es que cuando estuvimos en pandemia mi esposo pasó por un tema de COVID complejo, estuvo hospitalizado y después de eso Analí, mi hija, quedó como con el tema como que la salud es grave, no es grave, quedó como con ese rayón. Ay, pero requiere hospitalización o no cuando hay un Claro. tema de salud. Entonces venía con ese antecedente, tenía el contexto de la enfermedad. Bueno, decidimos hablar con ella. Yo creo que eso era como, teníamos en el corazón los dos eso. A Y bueno, mil. mi esposo se llama Andrés y le dice, hija, queremos contarte algo. Es un tema que está relacionado con la salud. Entonces ella lo mira y le dice, te volviste a enfermar, es algo grave, eres tú. Entonces mi esposo le dice, no mi amor, no soy yo, es un tema relacionado con la mamá y ella dice, tiene cáncer de mama y empieza a llorar. Ay, no. Empieza a llorar, ese sí es como un momento que todavía como que vuelvo a revivir No, no es que me imagino ese y me momento. dice, tienes cáncer de mama, se te va a caer el pelo, vas a cambiar, pero vas a vivir. Entonces yo la dejé que mencionara lo que tenía que mencionar, pues como que se desahogara y lloró y obviamente pues mi esposo y yo también pues Claro. nos derrumbamos en ese momento, pero yo he sido mucho como que expresa lo que tienes que expresar y ya después yo te hablo. Entonces ya cuando yo le dije, Se ya calmó. terminaste, le dije, sí mi amor, tienes razón, la mamá tiene cáncer de mama, también va a pasar lo que tú me dices, que se va a caer el cabello, pero es porque me van a poner un medicamento que aunque genera eso, me va a ayudar a que la enfermedad no avance. Eh, la mamá va a tener unos cambios físicos, pero son necesarios para que se recupere. Y es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Pero el objetivo es curarnos, mi amor, ¿cierto? Entonces como que, y en la medida en que le explicaba y ella me escuchaba, eh, también ella se sentía Se tranquila. Es decir, calmaba. algo que es muy importante con los niños, pues yo creo que en general con todos, pero con un niño cuando tú le cuentas y lo involucras, también a su medida le cuentas, siente que no te están mintiendo y no te estás ocultando información. Analí yo creo que percibía que había algo que Mal. venía. Ocho Sí. días antes habíamos estado en una actividad del colegio de ella. La actividad era que ella me pedía algo que ella quisiera, no relacionado con lo material, sino algo, y yo a ella. Y ella lo que me dice es, mamá, yo te pido que no me ocultes información y que me digas lo que te pasa, Es así como tú me lo increíble. pides a mí. Entonces yo ya venía con una carga, o sea, fue muy duro, pero vuelvo y reitero, así como pasó con mis papás, contarles fue Liberador. quitarme un peso de encima y pues también fue muy duro con ella, pero era la realidad y necesitábamos todos saber, o sea, no había cómo ocultar algo así. O sea, acá De pues verdad que es impresionante la conexión con los niños, en serio que los vemos muy, que no saben, que no están listos para conocer un montón de cosas y definitivamente ellos son los que más nos enseñan. así es. Sí.
Entonces, bueno, esa fue como esa parte y ya luego de eso iniciar todo el tema de quimios, cirugía, En radios. ese momento es que ya sabes que debes iniciar el tratamiento con quimio y es que tomas la decisión de voy a donar mi pelo. O empezaste tratamientos y luego No, tomaste la decisión. desde antes que me confirmaran que iba a perder el cabello, Ujú. lo intuía pues por el tipo de diagnóstico Sí. que tenía y varios tipos de cáncer de mama, ¿cierto? No todos el tratamiento es igual, pero en lo que veía que era el mío, casi siempre el tratamiento pues uno alcanza a conocer también, entonces dije, voy a averiguar si llega a pasar. Entonces ahí ese fue el previo, ahí es el previo donde empiezo a consultar que si dono el cabello, cómo se hace, que hay que cogerse unas colitas, que cortarlo de tal forma, y ahí fue que hice esa primer llamada a la corporación, ¿cierto? Investigaste en otras partes, tuviste otras llamadas en fundaciones, Sí, en varias. ¿Y pero qué fue lo que más te llamó la atención o que hiciste clic sí. con Alarte? Cuando yo llamé, digamos que yo estaba como muy reacia a decir por qué. Yo simplemente en las llamadas decía, voy a donar mi cabello, pero sin dar explicaciones. Como que no querías Pues que te sí, o involucraran. sea, quiero donar el Sí. cabello, ¿qué tengo que hacer para que le den buen uso? Quiero estar Pero no segura, me ya. digan que vaya, no quiero Exacto. saber O sea, no, nada. o sea, como hasta ahí no voy a, Ajá. tengo que contar que yo estoy pasando por este proceso. Bueno. Ujú. Sin embargo, yo empiezo a escuchar a Alexandra, me dice es que es nuestra corporación, hacemos estas Pero la actividades. llamada coincidió que ella era quien respondía y Sí, te contestó sí, todo. sí. Ujú. Entonces yo escucho en su voz como una voz muy dulce, como muy amable, me explica, tenemos el cabello, entonces hacemos esto, hacemos además estas actividades. Entonces yo hasta ahí como que, bueno, voy a tomar nota, pero llega un momento donde ella me dice, además yo quiero contarte que hago este tipo de procesos porque yo pasé por, por un diagnóstico de cáncer de mama y sé lo que implica vivir ese proceso. Entonces, cuando ella me dice eso, fue para mí Ese clic. hey, pues puedes contarle qué está pasando. Y le digo, bueno, Alexandra, realmente yo estoy haciendo esta llamada porque estoy pasando por el diagnóstico, voy a iniciar tratamiento y pues si el cabello se me llega a caer, yo antes de que eso pase, pues quiero donarlo y que pues quiero donarlo a alguien que lo pueda usar. Y ella, pues, una mujer súper dulce, me dice, yo lo primero que te quiero decir es que confía en que estás sana. Pues ella me dio un mensaje, un testimonio de fe impresionante. Yo no esperaba pues esas palabras. Yo soy una mujer de mucha fe, pero fue como si Dios ahí me pusiera Sí, como, hey, como ese Jesús vamos. en la tierra. Así es, literal. Sí. Entonces ella me dice eso, de hecho me dice, en el nombre de Jesús, cree que está sana. Y yo me quedo pensando y digo, Dios mío, ¿quién es esta mujer? Y me dice, quiero decirte que cuando llegue ese momento, puedes contar conmigo, llámame si vas a atravesar por ese momento y yo te hago el cambio de look con amor. Ella lo nombra así. Así se llama. Yo te hago el cambio de look con amor, cuenta conmigo. Entonces yo como que la escuché, me movilizó mucho y le dije, listo, muchas gracias, hasta ahí. Pues me quedé pensando en eso y listo. Pero no volví a retomar, sabía que era la información para cuando llegara ese momento, si llegaba. Entonces listo, ya sabiendo luego que eso iba a pasar, normalmente a ti te dicen la enfermera, siempre es muy teso porque te ven y son como, ay, con Qué ese cabello. besarse. O sea, ese cabello, o sea, la mirada es como, ya te dijeron del cabello. Sí, ya me dijeron todo el mundo del cabello. Ya sé. ¿Y qué relación Entonces, tenías tú con tu cabello antes de no, esta noticia? para mí mi cabello era pues una parte esencial, pues como de mi feminidad, de... Además es algo también porque mi esposo siempre era como, me encanta tu cabello largo. ¿Sentías que pronto ibas a perder esa conexión con O tu sea, uno esposo? piensa, pues voy a cambiar, cómo me voy a ver, ¿cierto? O sea, Me es un va a querer cambio igual. totalmente drástico, ¿cierto? Eh, pero no, nunca como pensando como esto puede ocasionar un cambio en él, no. Esos miedos, no en ese momento, después van de pronto llegando como miedos y Sí. así, pero ahí era como cómo me voy a sentir yo, o sea, cómo me van. Pensaba mucho en eso y pensaba mucho en la reacción de Annalise también, ¿cierto? Bueno, entonces llega, cuando te explican y te dicen, Eliana, en ese momento, después de es lo mejor es que tú llegues a la segunda quimio rapada. Si eres capaz, lo mejor es que lo hagas porque si no, la pérdida del cabello que inicia en esa época más o menos, era cada 15 días las quimios,
te va a generar dolor. Es decir, yo eso no lo sentí, pero lo que dicen mis amigas que sí a veces han Que esperado esperaron. más es que tú sientes que te jalan el cabello. Entonces, aparte de que está el dolor emocional de perder el cabello, de que tú ves que se cae, está el dolor físico. Y yo sí decía, y yo, bueno, yo no quiero pasar por eso, o sea, esto ya es una carga tesa como para yo esperar a sentir más dolor, como que era esa decisión de cortármelo en el momento que fuera, era muy clara para mí. Listo, llegó la segunda quimio, pero usted dice, ay, pues esperemos un momentico, ¿cierto? Como Ay, aferrándose, esperemos a ver qué ¿qué tal pasa, si? si no Ajá. pasa, bueno. Pero antes de eso ya había hecho un primer corte, me había Al cortado hombro. al hombro. En esa ocasión Analí me acompañó, me tomó Ujú. fotos, ella lloró, yo no porque dije, ve, me Me veo gusta, linda. ve, este cambio, siempre he sido la misma con el mismo pelo largo, me veo linda, me gustó, entonces como que disfruté ese cambio. Bueno, entonces el día antes de como de la segunda quimioterapia, que eran cada 15 días, yo ya empiezo a ver en el suelo, en mi almohada, muchos cabellos sueltos. Todavía no gajos gruesos, pero sí muchos. Bueno, tuve la quimio un miércoles. Normalmente yo me hacía la quimio el miércoles, el jueves todavía mi cuerpo estaba normal, al viernes era donde ya sentía como algunos síntomas. Y ese día yo me debo bañar el cabello, ¿cierto? Pero ese día ya había mucho más cabello suelto. Y yo le digo a mi esposo, amor, ¿cierto que el cabello ya empieza a verse? Y él me dijo, mi amor, sí, yo he visto mucho cabello. Listo. Me meto a bañar y cuando me meto a bañar, claro, al estregarme el cabello me quedo pues con unos gajos muy importantes, o sea, ¿Te mechones. asustaste? ¿Qué sentiste en ese momento? No, me sentí, pues lloré. Me estaba bañando y lloraba y decía, uy, qué teso, sí, ya pasó. O sea, Sí. llegó ese Y ya momento. sabías que iba a Yo sabía pasar. que iba a pasar, Y no pero deja de ser duro. no deja de ser difícil, Sí. ¿cierto? Entonces era como que tú sentir que se cae y como que no para. Entonces ese día yo como que después de la llorada salí del baño, yo le digo mamá Alexa ahora, porque es como una mamá. Ella nos contó que le Sí, dicen ella nos así, dice es hijitas, hermoso, yo le sí. digo mamá Alexa, pues en ese sentido no le decía, le dije a Alexandra, quiero saber si me puedes atender hoy, era un viernes. Ya te sentías Yo dije emocionalmente ya, cargada. yo dije ya. Y me dijo, ¿pero por qué? Y yo le dije, no, es que se me está cayendo y yo no quiero ver que el cabello se me caiga así, ya, yo. Entonces ella me dice, no, o sea, como que me pone como una pausa y me dice, esto, la idea es hacerlo con tranquilidad, con tiempo, veámonos mañana, un sábado, yo puedo en la tarde, te puedo atender. Yo llamo a mi esposo también y le digo, amor, no sé, voy a otra parte. Y me decía, Eli, no, por favor, yo estoy trabajando y yo te quiero acompañar. Entonces, como que respiré. Ah, bueno, de hecho ese día yo tenía una reunión de equipo, aunque a mí me daban incapacidad. Ese día yo había una información que les quería dar yo tengo un equipo a cargo de psicosociales y ese día también yo les conté a ellos los que iba a pasar, es decir, a mí algo que me sirvió mucho es que antes de iniciar este proceso de cambios, en los grupos que eran más cercanos para mí, de mi trabajo, de amigos y de familiares, yo les escribí un mensajito diciendo qué estaba pasando y que aunque yo iba a tratar de hacer mi vida normal, iba a tener unos cambios físicos importantes, ¿cierto? ¿Y por qué lo hice? Porque creo que cuando el otro también conoce, pues no es que lo hice Sí. bulla a todo el mundo, pero hay espacios donde tú te mueves de forma recurrente, también eso te descarga y cuando el otro sabe, también entiende por lo que estás pasando, ¿cierto? Entonces fue un mensaje pues como diciendo, bueno, estoy pasando por eso, quiero compartírselo, seguramente voy a estar en citas, algunos temas médicos, trataré de hacer mi vida lo más normal posible, pero pues Eliana va a tener también unos cambios y quiero compartírselos. Entonces en ese momento pues también les digo, es muy probable que la otra semana me vean con un cambio diferente, entonces bueno, ellos también sentir como ese amor de parte de ellos y bueno, se llegó el día sábado. Un día como muy silencioso. La cita era a las 2 de la tarde. Lo recuerdas muy calmado, Sí. muy expectante a lo que Los venía. sábados siempre vamos y almorzamos donde mi mamá. Fuimos y almorzamos, pues ya ellos sabían que yo iba para allá. Le preguntamos a mi hija si nos quería también acompañar, porque ella lo había mencionado en algún momento, pero ese día ella dijo, Se no soy asustó. capaz. Entonces yo fui con mi esposo, muy callados, o sea, había una tristeza grande en nuestro corazón, pues sí, como que nos mirábamos, pero había mucha Era tristeza. como ese semejanza al luto. Sí, exactamente.
Y bueno, cuando llegamos allá, la corporación queda en Belén, ahí como muy cerca, ahí detrás de la villa de, Del Valle de Aburrá. ajá, de Aburrá. Y bueno, y llegamos, nos bajamos del carro y tocamos la puerta y sale una mujer pues bajita, menudita y pues, o sea, como con una dulzura exagerada, ¿cómo están? ¿Les fue bien llegando? Bienvenidos. Yo hoy les quiero decir que ustedes llegaron al mejor lugar, que hoy todo lo vamos a hacer que sea de la forma más tranquila. Este es un regalo de Papito Dios para ustedes, entonces siéntanse tranquilos. Y cuando ella nos dice eso, nos detonamos los dos a llorar. Antes de iniciar todo, ella hace un ritual conmigo muy bonito de escribir esos miedos que tengo, los ponemos delante de Dios como para poner esas cargas y también decirle, Señor, permíteme avanzar en esto. Terminamos cantando unas alabanzas, nos conectamos en eso, aunque no nos conocíamos, ella era de eso y yo también, ¿cierto? Como que Sí. nos conectamos en eso de forma muy bonita. Y bueno, y ya llega el momento del cambio de look, con El amor. cambio de look con amor. Llega ese momento, entonces primero pues estuvimos como en el segundo piso de la casa haciendo como ese ritual simbólico y luego llega pues, entonces ella me dice, listo, no te vas a ver y ella empieza literal a consentirme. Entonces, pues yo estoy de vuelta al espejo, no veo nada, mi esposo está todo el tiempo conmigo y primero empieza acariciándome la cara, me maquilla, ¿cierto? Entonces es un cambio muy intencionado a que antes de que te veas linda, entonces me maquilló, me echó, pues mejor dicho, me sentía yo pues en, mejor dicho, una diva pues allá. Entonces llega ya el momento y dice, listo, ahora vamos a empezar con el cambio de look. Entonces ya para ese momento tenía mi cabello, ¿cierto? Corto a los hombros y ella empieza a hacer unos moñitos. Me dijo, ¿recuerdas cuando eras una niña que te hacían colitas Todo o tu el tiempo mamá hablándote, o tu dándote hermana? información. Totalmente. Haz de cuenta que eso es lo que vamos a hacer, que es como un renacer. Cuando un bebé sale del vientre de la madre, sale sin cabello, pero es un renacer y todo va pasando y luego el cabello vuelve a crecer y eso va a pasar contigo, ¿cierto? Lo recuerdo muy bien porque para mí eso significó mucho. Entonces ella me empieza a hacer unas colitas y empieza a cortar esas colitas. Y cada que corta me afirma. Entonces cuando digo que me afirma me decía, eres sana, vas a estar bien. Y pasaba luego mi esposo a hacer el mismo proceso. Entonces mi esposo me afirmaba también, entonces me decía, eres mi esposa idónea, eres mi ayuda idónea, te amo. Y luego ya me correspondía a mí hacerlo, yo misma cortar, pero decirme una frase positiva. Entonces creo que eso pues hizo una diferencia totalmente en cómo lo viví y ya luego venía la rapada, ¿cierto? Entonces ella inicia a raparme cuando yo siento la máquina, o sea, fue también bello porque era especial, mi esposo y yo tenemos buen sentido del humor y eso también nos ayuda como a superar A ciertas liberar cosas, entonces esa como que nos ansiedad. reíamos, como que había de todo allí, pero ya estábamos más tranquilos. Y bueno, llega pues como ese momento, mamá Alexa empieza a pasar la máquina, luego se la entrega a mi esposo Andrés y mi esposo Andrés me empieza a tusar y yo siento que hay un momento donde para porque yo no me estoy viendo al espejo y cuando volteo él también estaba haciendo el proceso de raparse. Entonces eso pues me impactó muchísimo, fue muy bello y yo le decía, amor, no es necesario, no te tienes que rapar. Y él me decía, y no, y él siguió. Y lo hizo, entonces ya me terminaron de rapar. Ese fue el proceso y lo que yo puedo decir de ese momento es que yo sentí que era Dios mismo quien me cortó el cabello. No hay otra Hermoso. descripción que la pueda superar, es eso. Yo sí te creo, de verdad que conocer a Alex es increíble, o sea, la calma que inspira, el amor que te transmite, entonces, por eso te decía, sí, no tengo la duda de que es un Jesús en la tierra. Entonces, bueno, ese fue el proceso y al final, pin, volteé la silla, porque además allí hay un centro de belleza, o sea, la corporación tiene un centro de belleza dotado como con todas las cosas necesarias. Y él ya pues me voltea ya hacia el espejo, como llegó el momento de verte, y cuando yo me veo, yo digo, listo. De hecho, pues ese video está publicado en la corporación y yo digo, wow, pues bueno, primero pensé como que ve, mi mamá me cuidó bien. Hay un mito, yo molestaba mucho a mi mamá y yo me voy a dar cuenta
si lo que decían que le volteaban a uno la cabecita, que la almohada de arroz, si usted sí lo hizo o no, pues, pero la molestaba. Yo me voy a dar cuenta cuando me tusen, dígame la verdad de una vez. Bueno, y yo dije, bueno, pues Sí, ya me cuido fue, bien. y yo me No cuidaste me bien. ha costado mucho rato. Entonces, bueno, o sea, para mí fue más sorprendente no solo verme, sino verme y sentir que me sentía bien. O sea, Tranquila. ahí luego de eso yo ya no lloré más, nunca volví a llorar por mi cabello. Pues como que ya fue para mí como una liberación, como ay ya, esa etapa ya Fue ese fue. ritual de Ajá, desprenderte, de hacer ese luto así fue. y de sanar mismo y de aceptarte en ese mismo momento de esta soy yo. Así es. Y mi esposo pues como a mi lado y bueno, ahí a la final incluso pues de esto resulta una sesión de fotos donde yo salgo con una sonrisa, o sea que yo digo, y la gente me decía, Eli, pero vos no, eso no es muy teso, vos por qué saliste sonriendo ahí, yo, esa sonrisa la puso Dios, yo tampoco lo entiendo, pero yo me sentía liberada. Y después de eso, pues Eliana decide asumir que está tusa, que está calva y que así va a salir a la calle, que se va a echar bloqueador en su cabeza y que así está. Y que para mí, pues era importante acostumbrarme a ver cómo iba a estar un tiempo, ¿cierto? Sí. En mi forma de ser era más difícil, digamos, usar un accesorio como una peluca en mi forma liana. Hay personas que les funciona mejor eso, pero a mí no. Y yo decía, es quitarme y ponerme, pero esa no soy yo. O sea, antes para mí era como, quiero verme, acostumbrarme a ver cómo voy a estar por varios meses. Y así fue. Entonces salimos de allá mi esposo y yo, tranquilos. De hecho, al otro día yo tenía que compartir un mensaje, una enseñanza en un lugar donde yo me congrego y era como, hey, cambio de look y vas a ir también a exponerte ahí delante de un montón de personas con ese nuevo cambio de look. Yo pensé antes de irme a Tuzar que no iba a ser capaz y cuando llegué, por el contrario, era como, sí soy capaz. O sea, ya, esto ya fue y así tiene que ser. Entonces ese fue un momento muy especial y que le agradezco a la corporación porque, vuelvo y reitero, para mí eso fue un momento que diferencial en todo y que me liberó de algo que se vuelve, que a uno le hace un duelo. Son muchas las mujeres que se aferran al cabello aún en medio del dolor y que es una de las pérdidas más complejas Claro. de superar. Y de hecho muchas veces el tratamiento en lo emocional juega tanto en esa pérdida del cabello que a veces el tratamiento puede que no avance por eso, porque tú no te sientes bien ni cómoda contigo misma y es natural, pues hay unos cambios Claro. muy drásticos, luego viene la pérdida de las pestañas, de las cejas, entonces son más duelos que uno tiene que ir haciendo, pero pues que son parte del proceso. Sí, digamos que lo más importante, yo veo dos factores muy importantes acá y me gustaría, digamos que hablar un poquito de eso. El principal, tu formación profesional. O sea, yo siento que tu formación profesional te ayudó demasiado a esa calma, a ser un poco más racional, por así decirlo, en esos momentos que obviamente no quitan la emoción, obviamente tuviste esos sentimientos, pero que sabías exactamente qué tenías que hacer, cómo lo tenías que afrontar, cómo se lo tenías que comunicar a las personas y siento que esa formación tuya te ayudó mucho porque al fin y al cabo digamos que tu trabajo te ayudaba digamos que a mejorar esas habilidades. No sé si dentro del tratamiento conociste personas en las que obviamente hayan podido reaccionar diferente y demás a esa calma que tú trajiste y con seguridad tú dices, así he reaccionado yo y no todas las personas van a reaccionar igual, pero sí me parece muy importante que, que que esa red de apoyo, ¿cierto? Que no sabemos si todas las personas lo van a tener, los acompañen porque al fin y al cabo no todos tenemos de pronto esa inteligencia emocional tan desarrollada o con tantas habilidades como para decir con calma, no me voy a aferrar a esto y es ahí donde precisamente un apoyo de la corporación o de un familiar o de lo que sea juega un papel tan importante. Y muchas veces a todos nos pasa, sentimos que podemos con todos solos. Así es. Podemos con todos solos y definitivamente yo creo que la clave está en aceptar que necesitamos esa ayuda y si no tengo la posibilidad de apoyarme con una familia, qué rico contar con estas corporaciones como lo es Alarte Sí. para poder tener esa red de apoyo. Sí, yo creo que, o sea, tú mencionas algo muy importante y es que creo que sobre todo las mujeres, creo,
pensamos muchas veces que podemos con todo, que pues los hombres también, pero muchas veces estamos como que entonces si soy mamá, si trabajo, a veces como que queremos resolver todo al tiempo y muchas veces nos preocupamos mucho, tenemos un rol también muy de cuidadoras, entonces hacia los demás y a veces nos descuidamos un poco. Entonces el primer aprendizaje para mí, no porque no supiera que así debía ser, pero en la práctica muchas veces es que priorizamos otras cosas antes que a nosotras mismas. Entonces fue entender que yo también necesitaba ayuda de otros. Entonces esa fue pues como un aprendizaje importante, como, Eliana está acostumbrada a hacer su cita, a ir sola. No, o sea, no debes ir sola, déjate acompañar, que también te pueden acompañar, ¿cierto? Y mi familia tenía la disposición, pero a veces uno es como que yo lo puedo hacer, yo lo puedo resolver. Entonces fue como hacer un alto en ese sentido. Cuando me mencionas de la parte profesional, sí, creo que juega un papel, pero creo también mucho desde mi punto de vista y como yo lo viví y por lo que creo, que más que la parte profesional es la fe. O sea, para mí creo que, porque yo también puedo estar formado, pero no confiar, o sea, cuando llega el diagnóstico y los miedos te pueden abrumar, ¿cierto? El ser Sí. profesional tampoco te hace inmune a que no, yo lo puedo decir, pero puede que al momento de la práctica sea algo que me detone emocionalmente y que yo sienta que no puedo superar, ¿cierto? Sí. Entonces, yo creo que la fe y la red de apoyo en ese sentido, ¿cierto? Pero también creo que uno puede tener una red de apoyo, pero también aún así, sin tener la fe, dejar que los miedos lo sigan invadiendo. Sí, total. Cuando te decía de esa formación profesional, lo hablaba mucho desde tu trabajo como trabajadora social, porque obviamente tu trabajo te permite tener un nivel de sensibilidad, de Ok, poder sí. tener ese tacto, de hablar con las personas, y siento que eso te ayuda demasiado a poder llevar esa situación con tu familia y demás, pero definitivamente lo que tú dices, esa formación profesional sin esa fe no es nada, porque al fin y al cabo lo que nos mueve a ver ese futuro Creer. o a saber que podemos salir de estas situaciones es eso, Es esa creer. fe. Así es. Entonces creo que eso fue fundamental y también aceptar y ser clara en lo que sentía, en lo que no. De todas formas, como pacientes, muchas veces uno sí se limita a expresar ciertas cosas para no angustiar a su familia. Eso sí pasa. Pero también es cierto que hay momentos para ser claras, ¿cierto? Yo recuerdo, por ejemplo, antes de la primer quimioterapia, o sea, ese día antes me cogí, o sea, empecé a sentir como un miedo en mi estómago y yo decía, estoy angustiada. Mi esposo me dice, ¿qué tienes? Y yo le dije, yo no sé, yo quiero llorar. Y él me dice, yo también. Y llega Nali y me dice, y yo le dije, pues entonces lloremos. Yo soy buena para invitar a llorar. Entonces yo dije, pues entonces lloremos los tres y hay que llorar, o sea, no nos lo podemos guardar. Y yo le decía mucho a mi hija y a mi esposo y a mi familia, lo hacía mucho énfasis con Ana, era, hija, en ocasiones la mamá va a estar bien y tranquila como tú la conoces, pero puede ser que algunas veces no me sienta bien, puede ser que algunas veces me veas triste, pero es normal. Y si tú en algún momento no te sientes bien y estás triste, dínolo. Y también se lo decía a mi esposo, porque siento que además para él, como el hecho de respaldar, también era como los familiares No me también, pueden ver así como mal. yo me quiero ver fuerte como paciente, los familiares también, para no preocupar al otro o no generarle más carga. Pero el aprendizaje en todo esto es que es inevitable desconocer que nos sentimos angustiados, es decir, hay que llorar, pero no hay que quedarse llorando todo el tiempo. Hay que darse tiempo para sentir el miedo, pero no quedarse en el miedo todo el tiempo. O sea, es totalmente válido y hay que hacerlo porque si yo también digo estoy bien todo el tiempo cuando no lo es, también eso me puede enfermar más. Yo conozco personas que han decidido, por ejemplo, no contar la noticia, sino llevarlo más en silencio, más solitos y tratar de esconderlo. Y creo que es una carga demasiado pesada. O sea, mi invitación sí es, no todos tenemos que ser igual de expresivos o comunicativos, pero cargar algo tan teso solo, con Es seguridad duro. que emocionalmente te va o sea, va a hacer que el tratamiento sea más pesado y de por sí es un tratamiento muy invasivo, agresivo. Entonces uno yo creo que tiene que ayudarse con lo que se puede ayudar para tratar de que las cosas se lleven de la mejor manera Sí. y también no verlo como un tabú. Yo creo que algo que también a mí me ayudó mucho es como tengo ese diagnóstico, sí, pues o sea, no tengo que ocultárselo a nadie y si lo oculto, ¿para qué?
pues, y si me ven calva, sí estoy calva, pues así estoy, ¿cierto? Y también no poner en los otros, uno muchas veces se imagina el otro que piensa de uno supone, entonces me está mirando así, Independientemente, en muchas exacto, cosas, de la situación en la que nos exacto, encontremos con salud o sin salud, yo creo que estamos siempre estamos pensando eso. suponiendo, Sí. entonces me está mirando así, ¿será que estoy fea? O sea, uno puede pensar muchas cosas, pero entonces yo también decía, ¿yo para qué voy a suponer sobre lo que el otro piensa? Si el otro me está mirando, puede ser porque Meli de pronto me conoce hace mucho tiempo, no me ve hace 2 años y cuando me ve cambiada totalmente. Si Meli hace una cara de asombro, es normal que Meli haga la cara de asombro. Si a mí me pasara lo mismo viendo a alguien con un cambio drástico, me asombraría, ¿cierto? Entonces es entender que nos asombramos frente a lo que, Dejar ¿cierto? de Entonces, satanizar la expresión de las personas, eso es sí. normal, ¿cierto? Otra cosa es que haya una burla, pues eso son Sí. cosas totalmente diferentes, pero yo entonces aprendí eso, como en la mirada del otro, no tengo que ponerle misterio a la mirada del otro. Si hay un niño que dice, mami, esa mujer no tiene cabello, pues es un niño, Inocencia, ¿cierto? O sí. sea, ¿para qué me cargo con eso? Que a veces puede que te toque, pero creo que cuando uno tiene claro que no es malintencionado, que por el contrario hay miradas de admiración y aún de mucho cariño y de mucho amor, y que hay gente que se te acerca y te dice, te ves tan linda, vas a salir, vas a estar bien cuando ven que estás saliendo pues de la clínica, ¿cierto? Asocian, pues, o te ven con el coso del tratamiento, bueno, en fin. Entonces es tomar eso como algo bonito y es entender qué pasa. Pues entonces cuando no le ponemos más de lo otro y no imaginamos, también eso emocionalmente como que nos da tranquilidad y nos ayuda como a Así ir es. sopesando la situación. Eli, ¿cuáles fueron los retos emocionales y físicos que más te marcaron durante el tratamiento? Bueno, a nivel, uno ahí habla emocional y físico, son juntos, Pegaditos de ¿cierto? la Porque mano. uno lleva al otro. Entonces, por ejemplo, cuando les conté lo del cabello, pero que fue como una liberación, listo, ya, hasta ahí súper bien. Pero cuando empecé a tener, por ejemplo, la pérdida de mis pestañas, creo que me dio más duro perder mis pestañas que el cabello, porque tú te acostumbras a verte de una forma y entonces volver a tener otro cambio, ¿cierto? Entonces es como que, ay, no han parado los cambios, siguen. Entonces eso me impactó, fue algo que como que, ay, ya pues, o sea, yo decía, ay, me veo muy diferente. Entonces esa parte creo que fue uno de los mayores retos, pero también siempre como tratando como, ay, hay que salir así, listo, hay que salir así, listo. Porque eso es lo otro, o sea, aunque yo hacía podía hacer cosas desde mi casa, también sí iba a ir a reuniones, como que no me aislé, ¿cierto? Sino que pues lo que podía hacer por fuera también lo hacía. Y otro reto que también es físico y emocional es que obviamente tu cuerpo va a tener unos cambios en cómo se siente. Entonces, si tú eres muy vital, ya hay momentos del tratamiento donde no te sientes igual de vital, hay momentos que no tienes la misma energía, entonces es aprender eso y como entender que así es y que no te puedes exceder en cosas porque si no el resultado no va a ser bueno, ya no puedes hacer lo mismo de antes, tienes que tener unas pausas, no es sencillo, no es sencillo si usted está, más si uno está acostumbrado a estar aquí, allá, a hacer, a resolver. Entonces es como acostumbrarse, hey, venga, en esta versión de Liana, por este tiempo, no puedes hacer lo mismo de Eli, pues Sí. no. Entonces esa parte es trabajarla, no es, pues a veces es difícil. Y algo emocional que creo que también te puede jugar mucho en el proceso, aún después de que sabes que estás bien, es pensar en que puede haber una recaída. Creo que ese es un pensamiento que nos puede pasar, que, o sea, que no hay ninguna paciente oncológica, hombre o mujer, que no lo piense, ¿cierto? Porque sabemos que a nivel médico hay una probabilidad, hay unos factores de riesgo. Si eres joven, si tus células se reproducen con más rapidez que otras, que por encima de tal porcentaje, a ti te lo explican. Entonces, siempre la recaída es un panorama. O sea, estar sana y una recaída son los dos panoramas. Yo recuerdo que cuando la cirugía, afortunadamente, cuando tuve la revisión, me dijeron que todo, o sea, no había ya rastro de células cancerígenas en mi seno, una excelente noticia, pero recuerdo que en ese momento yo lo escuché y al otro día yo sentía que no podía disfrutar de esa noticia. Y fue porque dije, ay Dios mío, gracias, pero ¿y si vuelve a pasar? ¿Cierto? Como que fue la primera vez que yo tuve ese pensamiento, antes no.
Y yo obviamente no Como que quería sí puedo pensar eso, sentirme sanada. ajá, o sea, como que no quería sentirlo, pero ese fue mi pensamiento. Y como yo te dije, uno muchas veces no verbaliza todo lo que siente, y yo no, donde yo diga que estoy pensando eso, mejor dicho, mi esposo se me desploma. Pero llegó un momento de una quimio que continuaban, de una aplicación de un medicamento, ya era una quimio, pero solo un medicamento específico, no como las de antes, luego de la cirugía. Eh, y mi esposo me dice, ¿qué tienes? Y yo tengo que decirte algo, es que tengo este miedo. Y obviamente para él fue como, Eli, ¿cómo me dices esto? No, pero si estamos cierto, bien, de pronto él también se sintió impactado con lo que yo le dije, pero luego pues como que entendió y me dijo, tienes razón, tú tienes el derecho a expresar cómo te sientes. Y yo le dije, yo te lo digo porque tú eres mi esposo y yo necesito decirlo. Y hasta que no lo verbalice, no lo pude como que ya controlar. O sea, controlar en el sentido no es que no lo piense algunas veces, sino que ya no era un miedo Aprender a vivir como con que me eso. ataca y como que no, o sea, sí, yo no sé cuál va a ser el futuro, pero en este presente Pero no te estoy puedes sana, martirizar por eso. estoy bien. Entonces es entender eso, ¿cierto? Como vuelvo y reitero lo que yo misma decía, no, no te adelantes, o sea, este es tu presente, ¿cierto? Y los seres Sí. humanos tendemos a mortificarnos a nivel de lo que pensamos o por lo que ya pasó, que volvemos a traer y a revivir. Nos gusta hacer eso, o por lo que viene que ni siquiera ha llegado y no Y sabemos que si no va a llegar. conocemos. Entonces es como este es tu presente. Y bueno, y llegó el momento ya cuando terminé todo ese tratamiento grueso, todavía sigo con medicación, cada 28 días me ponen unas inyecciones para controlar, que van a los ovarios para controlar un tema hormonal. Tomo una medicación todos los días, pero digamos que toda esa parte gruesa del tratamiento, gracias a Dios, finalizó y llega un momento muy especial que es el de tocar la campana. A mí me atienden en la clínica, en el centro oncológico de la Clínica Las Américas, un lugar pues de un servicio humanizado tremendo. Eso también ayuda mucho al proceso, la humanización del servicio. Y bueno, tocar la campana es un símbolo de victoria, es un símbolo de decir, ya avancé mucho. O sea, yo sigo en revisiones y todo, pero es decir, venga, pude llegar hasta acá. Y yo decía, en ese momento, pues cuando pude decir mis palabras, y era como, o sea, yo hoy canto mi victoria hoy. Hoy es una victoria y espero seguir así, ¿cierto? Frente a este tema. El futuro es una expectativa, pero hoy puedo decir gracias y mientras que lo pueda decir, pues voy a agradecer por ese presente. Aprender a vivir en ese presente. Ajá, entonces es como algo con lo que me quedo, pues como el futuro para todos es una expectativa finalmente. Entonces, ¿qué me gano yo con estar? No, hoy gracias y cada paso ha sido una victoria. Cuando hablo de una victoria lo hablo en términos de poder lograr, de la gratitud, de poder avanzar en el tratamiento y obviamente quedan algunas cosas que ya tú debes aprender a manejar, ¿cierto? Que algunas cosas articulares y todo, pero que no se comparan pues con lo que ya pasaste. Entonces, yo escuchaba en estos días a alguien que decía, esta enfermedad es como que tú debes tomar unas decisiones, someterte al tratamiento o no hacerlo. Someterte al tratamiento obviamente implica unos temas complejos a nivel de tu cuerpo y tu emocionalidad, sobre todo pues son unos retos a nivel físicos, pero no hacerlo implica que la enfermedad pueda seguir Avance. avanzando. Entonces tú tomas una decisión, finalmente a ti tampoco te obligan a tomar el tratamiento, tú tomas una decisión y pues la decisión es hacer lo que, como te dije, lo primero que pensé que hay que hacer, hay que hacerle, se puede hacer, listo. Es difícil, sí, pero no es imposible, o sea, no. Y el diagnóstico eh, también no se vuelve una parte muy grande de tu vida, pero tú también sigues avanzando en otras cosas, ¿cierto? O incluso si hay que parar en otras cosas, también es el momento de parar en esas cosas. Entonces, bueno, ha Como todo sido en la vida, todo lo que nos pasa está como, lleno de aprendizajes, ajá, depende de nosotros así es, aprender verdaderamente como a utilizar las cosas que más pueda aportar en la vida y quedarnos con esas. así Obviamente hay es. momentos muy difíciles, hay cosas que definitivamente uno dirá, no quiero que esto siga siendo parte de mi vida, pero ese es el aprendizaje, Así es, saber qué quiero incorporar o qué definitivamente debo dejar. así es. Es una historia de verdad, Eli, supremamente inspiradora. Y quería volver a tocar un poquito ese tema de red de apoyo y volver a hablar de que independientemente, y esto ya es una pregunta muy puntual para ti, independientemente de que tengamos esa
esa red de apoyo, ya sea la familia, amigos, independientemente de lo que sea, ¿consideras que el papel de una corporación como lo es al arte es importante, o si tienes solamente el apoyo de tu familia lo podrías hacer? ¿Cómo ves ese papel de las corporaciones, en Pues especial del mira, arte, en este proceso? yo te voy a decir, yo creo que antes yo no me hubiera imaginado participando como de mil cosas que he participado, o sea, como que antes yo soy de compartir y socializar, pero entonces mi familia, ¿cierto? Como los espacios que ya conozco, o sea, si a mí me dicen vaya un grupo comunitario de algo, o sea, en mi No te trabajo sentías también tan me llamada a implica, hacerlo. sí, o sea, obviamente en mi trabajo hay cosas que hay que hacer de ese tipo, pero en lo personal no, pues como que hay, no. Y realmente para mí conocer la corporación fue abrir una puerta a otras cosas que podía hacer. Pues, por ejemplo, eso me abrió la puerta con otra fundación, pero fue por medio del arte, porque por el cambio de look que me hicieron allá, por ejemplo, a desfilar en Colombia Moda. O sea, yo molestaba y yo qué, yo no triunfé con el pelo largo en las pasarelas, o sea, lo decía yo por joder, y ahora estoy calva, sin pestañas, y es que modelando en una pasarela de Y Colombia ahora sí me Moda. quieren en O Colombia sea, Moda. pues, o sea, obviamente por un tema de prevención de Sí. cáncer de mama, pero, o sea, yo decía, ¿qué? Esto parecía paradójico, digámoslo así. O en otras, en la corporación hace unos bazares donde se lleva arte, música, muchas actividades donde los pacientes oncológicos pueden mostrar sus emprendimientos, se hace también como una pasarela por la vida, entonces ha sido la oportunidad como de hacer actividades y también apoyar a otras pacientes. Uno de pronto a veces no alcanza a dimensionar cómo puede impactar la vida de otras personas a través de su historia, ¿cierto? Y darme cuenta de eso ha sido muy bello, o sea, porque de pronto uno lo ve en otros ambientes, pero como que la enfermedad lo haya permitido el diagnóstico, es también, pues es sorprendente, digámoslo así. Entonces sí siento que la corporación para mí ha sido totalmente terapéutico, pues como los espacios en ella y los que ha posibilitado en articulación con otras alianzas, pues digámoslo así. De hecho, yo recuerdo que en alguna ocasión yo fui al donde la psicóloga, que a uno le dan pues como esa opción, y la psicóloga me dijo, no, pues yo te escucho, y yo no, si necesitas venir, ven, pero por ahora no. Pero creo que fue porque, no porque yo sea invencible, ni mucho menos, no ese es el mensaje que quiero dar, sino porque el hecho de participar, de no estar encerrada, de entender que había otras igual que yo, que podíamos hablar, reírnos de cosas que solo entre pacientes entendíamos, y a la final nos reíamos también y llorábamos, también se había que llorar, pero como que lo tomábamos de una forma bonita también y alegre, fue lo más terapéutico que yo pude haber hecho. Es definitivamente ese sentido de comunidad, Ajá. el que hace solita la terapia. Exacto, Sí. entonces creo que es fundamental, sí. Sí, porque pues, todos, o sea, hay personas teniendo la red de apoyo o no. O sea, yo puedo tener, si no tengo red de apoyo, pero encuentro una comunidad donde me puedo desahogar, donde si tengo una duda, eso es un procedimiento, hay procedimientos, todo el tratamiento trae a veces dudas, ¿qué hago si me pasa esto? Más los mitos, más lo otro, más lo que le pasó a esto. Y bueno, también acá un mensaje claro es nunca comparar procesos, porque somos pues muy diferentes, el cuerpo, todo. Pero estar ahí para poder preguntar, para poder decir no me siento bien, para poder decir, ay, vamos a hacer esta actividad. Creo que la corporación también dignifica mucho como el proceso, ¿cierto? Porque vuelvo y reitero, los temas físicos para la mujer son los mayores detonantes de depresión en el proceso, de ansiedad, pueden hacer que no recibas incluso bien el tratamiento, ¿cierto? Entonces, como que es dignificar y entender que la belleza pues no es solo desde eso que tienes o ese cabello largo que te puede hacer ser bonita así, pero finalmente la belleza es lo que vos transmitís. Entonces, dignifica mucho eso, ¿cierto? No hay solo un prototipo, no hay un solo tipo de belleza, y puede salir adelante en el proceso. Entonces, creo que la palabra dignificar también es algo que te ayuda mucho. Tú nos contarás un poquito más, Eli, pero lo que le entendíamos a Alexa es que se llama Alarte Talleres, es porque precisamente la corporación busca apoyar a todos estos pacientes oncológicos. Muy importante saber que no es solamente de cáncer de mama, es cualquier tipo de cáncer, y apoya a todos estos pacientes a través de talleres de arte, de música, de yoga. Qué rico que nos cuentes un poquito más allá, porque ahí es donde cobra todo el sentido de cuando tú dices es dignificar el proceso, es porque no es una sesión en la que nos sentemos a hablar de qué nos está pasando, sino que es como a través del arte
puedo sanar. Resignificar el Ajá. proceso, sí. Creo que es entender que pues muchas veces uno puede decir, no estoy pasando por este diagnóstico, entonces me tengo que encerrar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y ese pensamiento nos carga y nos limita a darnos cuenta que sí podemos hacer otras cosas diferentes, ¿cierto? Y que podemos explorar otras cosas que nos aportan a sanar, ¿cierto? Entonces, desde la corporación y con el conocimiento que tiene Alexandra, Alexandra además viene como de unos padres que tienen una vena artística, es muy bonito porque ella dice, mi mayor aprendizaje en la vida fue que cuando mi papá murió, mi madre tenía 91 años, la forma de elaborar el duelo de esa mamá fue aprender a pintar a los 91 años. Y a esa edad inició a hacer pinturas y exposiciones, entonces ella decía, aprendí que el arte y la fe pueden ayudar a cumplir los sueños y a superar las situaciones complejas. Entonces creo que ese pensamiento es el que ella trata de transmitir y que lo logra, ¿cierto? Por medio de las actividades. Entonces en la corporación sí se organizan unas actividades, entonces lo que tú dices, yoga, no sé, aprender a hacer esencias o a identificarlas, tardes, por ejemplo, de belleza para consentirnos, para vernos bonitas, para saber cómo nos hidratamos en esos cambios que tenemos o nos maquillamos. También de empoderarnos, entonces, que puede ser que aprenda un oficio que luego me permita tener una retribución económica, porque muchas veces el tema económico se vuelve una barrera o un problema si no tengo un empleo luego para conseguir, o bueno, muchas cosas que pueden pasar. Entonces es como ella usa el arte y también hace estas alianzas con personas que tienen unos conocimientos muy especiales para que este sea un medio de sanar, de desahogar. Si yo pinto una prenda, entonces, ¿qué quiero plasmar ahí de mí que me representa, cierto? Cómo desfilar, lo que te decía, en una pasarela también es arte, no porque yo sea una supermodelo ni ninguna de nosotros, sino porque salir a decir acá estamos Sí. bien, es dar un mensaje de vida. Entonces son actividades pensadas para eso, para empoderar, para ayudar a sanar, para transitar este proceso de la mejor forma, sin desconocer que es difícil, pero que hay cosas que se pueden hacer, y eso es lo que Mamá Alexa promueve, cosas que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida en medio de lo complejo que puede ser el tratamiento y que se puede lograr, ¿cierto? Aparte de lo del centro de belleza, con los cambios de look, Sí, con el cambio de look con amor. con amor, que pues creo que eso es ahí el apellido que no puede Sí. faltar, sí, y es así, literal es así. Y bueno, todo lo que ella me dice, bueno, ¿qué más podemos hacer? Ahora, por ejemplo, hicimos un lanzamiento de una agencia de modelajes de pacientes oncológicas, pues bellezas diferentes a las que antes se conocían tradicional. Yo creo que ahora también en muchos de estos temas hay más inclusión, demasiada. Sí. Pero entonces es como que, ay, ve, alguien chiquita soñó ser modelo, yo no me imaginé por acá ensayando eso. Entonces es como, pero no es solo el hecho, no es como por el hecho de figurar, es el hecho de que, de retarte y decir, sí, así soy yo, y es un tema de aceptación. Desde Truco lo vimos como una actividad demasiado novel desde el tema de visibilizar. Ajá. Cuando Alexa nos empezó a contar, nosotros dijimos, es que es un tema que hay que visibilizar. Obviamente estamos hablando de que tú dices ese estándar de belleza y demás, entonces que hace una corporación de pacientes oncológicas montando una agencia de modelaje, ¿por qué no? O sea, la pregunta es ¿por qué no? En el sentido de que al fin y al cabo es la oportunidad perfecta para visibilizar una enfermedad más común de lo que nos imaginamos, más común de lo que nos imaginamos, y que es muy bacano poder tener esas experiencias de vida y que, como tú dices, esos ejemplos de victoria que llenan de fe a las demás personas. Yo creo que ese es el mensaje real que ustedes hacen con la fundación y que hacen particularmente con esta nueva agencia de modelaje. Sí, entonces bueno, esos son actividades muy pensadas para eso, para que nos sintamos bien, para dignificar el proceso, para apoyarnos, para sanar. Pues tan solo pintar o que tú te dediques tiempo para respirar es una forma de concentrarte en ti, de dedicarte tiempo, ¿cierto? También ese es el mensaje, de dedicarte tiempo en cosas que requieres y que a lo mejor en otros momentos, pues yo antes quizás no me hubiera puesto a pintar un vestido con una pintura, quizás no, pues hubiera pensado que no, pues no, ¿para qué me pongo a hacer eso? Quizás, pero es ver que hay muchas formas en las que puedes trabajar en ti misma, en el proceso,
y como tú dices, pues ser una comunidad que pueda apoyarse entre sí. Entonces ese es el objetivo de la corporación. Sí, es el más admirable, la verdad. Ujú, Eli, me gustaría que ya como para que vayamos ujú, finalizando, hablemos un poquito y ahora que hablamos de esa palabra visibilizar y sensibilizar, ujú, después de tú haber vivido la experiencia que tuviste, después de haber pasado por todo el tema del diagnóstico y del tratamiento, ¿qué ujú. consideras que es lo que falta en términos de concientización o de educación sobre el cáncer y que crees que sea fundamental para o personas que estén atravesando este mismo proceso o incluso personas que no tienen ni idea de que les vaya a suceder o que Sí. probablemente no les vaya a suceder, pero que sea importante que lo conozcan? Bueno, yo creo que hay, como ahorita lo mencionábamos, octubre es un mes donde se hace muy visible este tipo de diagnóstico, se hacen muchas campañas en términos de la prevención, pero pues yo años atrás vi muchas veces las campañas, pero reitero, uno siente, o sea, nadie está diciendo, ahí es que a mí de pronto me da, o sea, uno no quiere pensar en eso, pero es una posibilidad. Yo creo que algo importante a mencionar es que hoy el cáncer de mama es la principal causa de muerte en el mundo de las mujeres, ¿cierto? Una de cada 8 mujeres puede tener cáncer de mama. Y lo menciono porque es muy teso que sea una causa tan recurrente de muerte cuando es una de las enfermedades que se pueden detectar con un autoexamen, ¿cierto? Que yo no tengo que ir a decir, pues obviamente si yo no sé puedo pedir asesoría, puedo ver un video, pero es algo que yo misma puedo detectar si me toco, si siento alguna anomalía, si siento que mis senos están, digamos, con unas formas demasiado irregulares, no es que tengan que ser perfectos, si por mi pezón sale líquido que no debe ser, ¿cierto? En mi caso fue tocarme una bolita que yo decía, ¿esto qué es, cierto? Para poder mirar a tiempo. Entonces creo que todavía, a pesar de toda la información que hay, a pesar de todas las campañas, a pesar de todas las historias, que siga siendo el mayor pues causante de muerte de las mujeres, nos dice mucho. Nos dice que estamos desinformados y que es un tema que a veces no nos interesa lo suficiente. Que no Y deberíamos que dejar pasar tanto de y que no largo. es el mensaje solo para las mujeres, sino también para los hombres, porque además a los hombres también les puede dar cáncer de mama, así no sea un tema tan recurrente. Y es también como esos hombres le dicen a sus mujeres que aman, hey, vamos a hacernos el autoexamen, o sea, no es solo un tema de las mujeres, es de quien cuida y ama a quien tiene cerca, ¿cierto? Entonces, creo que eso es algo fundamental, aún para quienes pasamos por el proceso, ya pasamos, pero tenemos que seguir revisándonos, entonces creo que eso a veces se nos olvida, o siento mucho y a veces escucho como que, venga, yo, qué susto, es que sí, yo me sentí, pero si voy de pronto es algo malo. Hay que No afrontarlo. se puede tratar, no se puede abordar y no se puede, o sea, manejar o como tomar o hacer algo si yo no me doy cuenta que tengo, y eso aplica para todo. Si yo no reconozco que tengo que cambiar algo, difícilmente lo va a cambiar. Si no sé que tengo un diagnóstico que es complejo, difícilmente lo voy a tratar, ¿cierto? Entonces, como que a veces esos miedos nos llevan a no consultar, a no priorizar, a aplazar, y no debe ser así. Entonces creo que sí es un tema del autocuidado, creo que nos falta mucho y seguimos aplazando. Los temas de salud a veces son como algo secundario en nuestra vida o terciario o por allá, como que nos preocupamos por muchas cosas, pero la salud a veces es como por allá los ultimitos y de pronto me siento muy mal, entonces creo que sí es importante que seamos más conscientes de eso. Sí, y pues lo digo porque también me he sentido víctima de ese pensamiento y de esa situación, pero es como definitivamente, si lo escuchamos tantas veces, si tenemos todos esos casos, si cada año en el mes de octubre tenemos todas estas campañas, pues definitivamente hagámoslo parte de nuestra vida, que se vuelva rutina, que prioricemos esa salud y definitivamente en el caso de las mujeres, aunque a los hombres también les da, para que tengan cuidado y también se hagan el autoexamen, es volver rutina hacernos el autoexamen. Por muy cliché que suene, por muy Sí. repetitivo, por muy, madre, pero todos los años lo mismo, Y, hay que y, hacer y rutina el autoexamen. así es, y también los mitos, entonces si soy muy joven, eso no me da, pues les estaba contando, la persona más joven que conozco en este proceso a los 19 años fue diagnosticada. 19 años, pues,
No, y de ahí en adelante, pues yo tengo 37, conozco de 33. La mayoría de las comunidades donde yo estoy son de personas de esas edades. Ujú. Sí hay personas mayores, claro, pero hay más personas jóvenes. Entonces, no es como para generar miedo, sino para entender que la enfermedad puede llegar y que está en nuestras manos de forma literal identificar esas novedades que pueden estar, Ujú. esos cambios en nuestro cuerpo. A veces no conocemos nuestro cuerpo, entonces así también es muy difícil identificar. Y pues, hombre, si tengo la duda, es mejor excedernos por consultar que dejar pasar las cosas y que de pronto, o sea, ya cuando haya un diagnóstico esté muy avanzado, ¿cierto? Porque Ujú. en una detección temprana, como tú lo decías ahorita, Meli, hace la diferencia en todo, en lo que implica el tratamiento, en las posibilidades de vida, pues en todo. Así es, entonces el mensaje de que volvamos rutina al autoexamen, más que, vuelvo a decir lo mismo, más que por clichés, porque Salva definitivamente, vidas. exacto, salva vidas, hace toda la diferencia. Ujú. Eh, Eli, ya de pronto entonces, dejando esta sensibilización que es Ujú. demasiado importante, yo creo que es la más importante de lo que vamos del podcast, vamos a pasar a una sección que es un poco más light, Ok. y que nos hable un poquito más y nos conecta con la marca. Te voy a hacer unas preguntas con varias opciones, tú escoges la que prefieres. Listo, Perfecto. es súper random, va a conocerte un poquito más y para que hagamos una dinámica un poquito más diferente y juguemos. Listo, Listo. entonces, ¿qué prefieres? ¿Un jean skinny o cargo? Cargo. ¿Qué prefieres? ¿Una falda o un short? Short. ¿Cuál consideras más que es tu estilo? ¿Casual o elegante? Casual. Más Sí, casual. definitivamente no había necesidad De preguntar. de preguntar. Mentiras. O sea, hay momentos para todo, pero normalmente más casual. Sí, sí, Cómodo, que no sí. dé calor, nos da premenopausia con el tratamiento, entonces los calores se nos suben, por eso entre más amplio, muy rico. Y acá con todas estas luces estamos, Dios mío, ahorita y me pregunta, es que estoy mal o es normal que aquí haga calor y yo no sé si es normal. Total. Eh, Bueno, recordarles que si han llegado hasta acá, hasta este lado del podcast, pueden comentarnos con el siguiente emoji. Recuerden seguirnos, darle like. Esto nos permitirá atraer a muchas más personas. Recuerden que el objetivo de este podcast, que se llama Haciendo la Diferencia, es que precisamente podamos conocer personas que nos cuentes desde su estilo de vida, desde su profesión, desde sus experiencias o demás, cómo están haciendo la diferencia en el mundo. Y definitivamente le apreciamos demasiado que nos hayas Ay, muchas acompañado gracias. en este espacio tan encantador. Eli, te quiero hacer dos preguntas que me parecen súper importantes. La primera es, ¿qué mensaje le darías a esas mujeres que están recién diagnosticadas o que van a iniciar con este proceso de esa lucha contra el cáncer? Bueno, yo creo que lo primero es disponernos de la mejor manera a entender que el tratamiento es necesario, ¿cierto? Que si bien hay muchos mitos alrededor del tratamiento, no podemos vivir o anticiparnos a él sin vivirlo, ¿cierto? Sin pensar, o sea, pensando en la experiencia de otras, sino dándonos la oportunidad de vivirlo día a día, entendiendo que el proceso es día a día, eh, que hay oportunidad, que hay posibilidades, que es complejo, pero que se puede, ¿cierto? Y pues está mi historia, pero también la de muchísimas mujeres y hombres que conozco que han salido adelante. Y creo que la clave, sin duda, es aferrarse a la creencia de que se puede, ¿cierto? Podemos nosotros, como seres humanos, nuestra cabeza está generando pensamientos todo Sí. el tiempo. Y en ese sentido creo que sí podemos elegir si queremos pensar algo que todo el tiempo nos está generando tristeza, angustia, no voy a ser capaz, o si decido pensar, está siendo difícil, pero voy a ser capaz. Entonces podemos tratar de escoger esos pensamientos que nos pueden ayudar a salir adelante y no que nos van a generar miedos todo el tiempo, sin desconocer que se siente, ¿cierto? Pero es también aprender a elegir qué quiero elegir, angustia siempre o esperanza. Y acá entonces mi llamado es a la esperanza.
Y también a entender que se puede expresar cómo nos sentimos. Es necesario expresar, no siempre estamos bien, a veces tenemos unos bajonazos emocionales enormes, pero no nos tenemos que quedar ahí. Vuelvo ahí a decir, ya me desahogué, lloré, grité, pataleé, pero vuelvo y respiro y escojo otra vez la esperanza como camino. Creo que ese es mi mensaje. Ese es el mensaje más importante. ¿Y qué mensaje le darías a esas personas que, exacto, que tienen algún familiar o que tienen algún ser querido que está atravesando por este momento? Bueno, creo que también aplica el tema de vivir desde la esperanza. Por supuesto, para los familiares hay miedos también, hay muchas cosas sin decir. Y creo que también es bueno que quienes acompañan, si no se sienten bien, lo digan, porque uno percibe cuando el otro no lo está. Y a veces cuando yo hablo y me asincero con mi familiar que no está bien, y pues podemos llegar al acuerdo de decir, no estamos bien en este momento, nos necesitamos, porque finalmente es el apoyo, ¿cierto? Sí. Entonces, hay momentos para también decir, o sea, estoy acompañando, estoy haciendo lo mejor posible, pero a veces tengo que desahogarme, o sea, los familiares también se guardan mucho sus sentimientos y es necesario, porque si no, pues todos van a terminar enfermos a nivel de lo que genera lo emocional, ¿cierto? Que también es muy importante para los familiares y para amigos y todos, nunca minimizar lo que siente el otro. Puede ser que así como para mí un comentario pueda pasar desapercibido, para otro de pronto que le digas, no importa, pero igual esto va a crecer, si hablamos del cabello, no, pero mira que estás viva todavía, o sea, la persona que está pasando por el proceso tiene muchos altibajos y sensibilidades, entonces no es minimizar. Si el otro dice estoy triste, no decirle, pero no puedes estar así. O sea, uno puede vivir desde la opción de la esperanza, pero igual puede sentirse triste. Entonces, a veces el querer animar está como, no, pero no estés así, no estés mal. Y a veces solo lo que necesita el otro es que lo escuches, desahógate, estoy aquí. Y es lo que sientes y llegará el momento en que tú le hagas esa devolución, lo afirmes, pero primero permite que el otro se desahogue. Porque cuando no como que esa confianza de compartir ese sentimiento se va cortando. Claro. Entonces creo que se crea una barrera de la que no nos damos cuenta. Exacto, y esa no es la idea. Entonces para los familiares siempre también manifestar, buscar ayuda también si la necesitan, porque es difícil también ver a una persona que uno ama que no está bien, es totalmente entendible, y también permitir que ese otro se desahogue si lo necesita. Creo que es un mensaje como en doble vía. Tanto paciente como cuidador, acompañante, amigo necesitan expresar cómo se sienten, y escuchar y estar ahí es fundamental. Eli, ahorita estábamos hablando de que precisamente antes de que llegaras viste algunos videos en nuestras redes y me preguntaste por el talla única, que te causó demasiada curiosidad. Entonces, antes de que empezáramos el podcast, trajimos por acá un regalito, precisamente, para que lo quieras poner a prueba. Tú me pueden seguir invitando. Lo ponemos a prueba. Ese es el jean talla única, listo. No te pregunté qué talla era, nada. Es el jean talla única y con seguridad te va a servir y te va a quedar súper bonito. Que aunque me gustan, o sea, me gusta la comodidad porque tengo demasiados calores en ese momento que me dan por el tema del tratamiento. Dije, bueno, tengo muchos anchos, por eso pues me parece muy rico que veo que es skinny, entonces es como una opción. Y no, muchas gracias, me pueden seguir invitando cada mes, no tengo ningún problema en recibir ningún regalo. Te voy a hacer, Eli, una última pregunta, y con esa última pregunta luego dejamos al final unos clips donde tú nos vas a mostrar cómo te quedó ese jean tan hermoso, listo. Y con eso, juntos hacemos la diferencia. Juntos hacemos la diferencia, ese es el eslogan de la marca, y precisamente por eso el podcast también se llama Haciendo la Diferencia. Y esa es la pregunta, Eli, ¿tú cómo hoy estás haciendo la diferencia? Bueno, yo creo que yo hoy hago la diferencia porque me he permitido evidenciar que es posible, digamos, avanzar en la vida y seguir teniendo los sueños y proyectarse en las metas, aún en las situaciones complejas, ¿cierto? Pues en mi vida ha habido altibajos, pero creo que este ha sido uno de los mayores retos, y es poder ver que esa situación llegó a mi vida, pero más que como por qué, es bueno, ¿qué puedo hacer con ella? Y creo que puedo hacer la diferencia cuando con medio de mi testimonio puedo apoyar también otras personas que han pasado por el proceso o que están pasando, y
y puedo hacer un apoyo emocional así como yo también lo he recibido. Entonces creo que se hace la diferencia desde ese sentido y desde llevar como esa bandera de la esperanza y de la fe de que es posible. Entonces mi disposición pues para quien lo llegue a requerir, desde diferentes áreas, desde el tema espiritual, desde escuchar, desde apoyar y desde llevar el mensaje. Creo que llevar el mensaje de la prevención también ayuda mucho como a hacer la diferencia y que hayan más vidas que puedan salvarse porque se genera la sensibilización en otros. Entonces creo que esa es una forma de hacer la diferencia, entender que nos necesitamos entre todos y que eso que yo estoy pasando, por difícil que sea, puede tener un propósito y se puede llevar a cabo y tener unos resultados especiales. Entonces es eso. Así es, y es que definitivamente no necesitamos de muchas cosas materiales para hacer la diferencia. Y ese es el mensaje precisamente que nos das hoy tú, Eli, desde tu historia y la corporación desde todo lo que hacen. Entonces, con esto cerramos este episodio. Les vamos a dejar la información de la corporación para todas las personas que quieran unirse, que necesiten algo, que quieran hacer una donación, ya sea de cabello, ya sea de cualquier tipo, incluso con sus servicios profesionales, artistas, bailarines, todo lo que ustedes digan, puedo aportar desde mi conocimiento, puedo aportar económico, puedo aportar mi cabello, cualquier símbolo de aporte que ustedes consideren que puedan hacer. Aquí vamos a dejar la información de la corporación y si por el contrario son una paciente o familiares de algún paciente y necesiten esa red de apoyo, también está la fundación. Eli, mil gracias de verdad por esta experiencia, por abrirnos tu corazón como hablamos al principio. Muchas y gracias. Esperamos que podamos seguir acompañándolos con muchos más episodios, con muchas más personas que nos muestren cómo hacer la diferencia. Y si no se quieren perder el chisme de cómo le cae el gin a Eli, entonces quédense hasta el final. A probar el talla única. Bueno, este gin también hace la diferencia. Pasó la prueba, talla única, no lo podía creer. Forma perfecto, ganador, innovación total. Me encanta. Muchas gracias por el regalo.